Gracias amigos, tenemos más noticias de último minuto. Mucha atención, si Maduro ayuda a Rusia en cualquier tipo de estos planes que tienen sobre el envío de tropas, ¿verdad? Militares, a pesar de que ya hay algunos militares rusos desde hace mucho tiempo, han amenazado con que Nicolás Maduro sería sacado del poder en cuestión de horas. Aquí no estamos hablando ya de derrocar solamente a un dictador porque sí, no, simplemente es que ahora comienza un conflicto internacional que tiene que ver mucho con Venezuela, estando muy cerca de los Estados Unidos. Recordemos que Venezuela a Miami tiene, si acaso hay 2.000 kilómetros de distancia más o menos, y por supuesto que Rusia va a aprovechar esa posición geográfica de Venezuela para poder hacerle algún tipo de amenaza o algún tipo de represión, ¿verdad?, a los Estados Unidos. Así que se van a estar desplegando tropas en la frontera. Maduro va a enfrentar una inminente ofensiva con el Comando Sur, los soldados estadounidenses, ¿verdad?, los marines, los SEALs, ¿verdad?, y también, por supuesto, con el ejército de Colombia. Recordemos que la última vez que se vivió una tensión así como la de ahora, básicamente entre lo que fue Colombia y Venezuela en el año 2008 fue con la Operación Fénix en el territorio de Angostura, que por supuesto el ejército colombiano tuvo que hacer cosas. En ese momento, por supuesto, eran por algunas cosas muy similares a las que están pasando ahora en la frontera de Venezuela. O sea, ellos se atrevieron a hacerlo y lo van a hacer ahora en Venezuela. Se atrevieron a hacerlo en Ecuador en aquel momento, a pesar de que estaba Chávez y que mandaron Sukhoi, etcétera. Ahora lo van a hacer con Venezuela, pero esta vez con la ayuda de los Estados Unidos. Así sea que digan que se estaría violando la soberanía de Venezuela, pero en realidad no es así, sino que Nicolás Maduro está permitiendo, ¿verdad?, que Rusia básicamente plantee bases militares allí para ir en contra de los Estados Unidos. Y eso es algo que no va a permitir, por supuesto, la administración de Joe Biden. No importa si en el pasado se enviaron Sukhoi, etcétera, en la frontera, pero ahora en este momento no es lo mismo que en ese año. Ahora Maduro simplemente lo que puede hacer es utilizar el recurso ruso, ¿verdad? Los soldados rusos, las tropas y cualquier tipo de naves de combate, ¿verdad?, para entonces tomar un conflicto propio suyo que está sucediendo en la frontera con sus negocios ilícitos, ¿verdad? Y eso lo usaría como excusa. Pero mejor aún, la excusa de los Estados Unidos es desplegar tropas también en la frontera de Nicolás Maduro, y este estaría entonces enfrentando una inminente ofensiva simplemente para tratar de que no suceda lo que pasó en el 2008 y que no suceda tampoco lo que pasó en 1960-62 con lo de Cuba, ¿verdad? Entonces, una vez que la República Federal Rusa haya amenazado con enviar un despliegue de militares en Venezuela y de bases militares debido al avance de la OTAN en las fronteras con Ucrania, entonces hay mucha preocupación en el hemisferio occidental porque han amenazado ya, como ustedes saben, varias veces en enviar estas tropas a Nicolás Maduro. El problema es que Nicolás Maduro, al aceptar eso, estaría básicamente poniendo en peligro enseguida la región y por supuesto también la seguridad de los Estados Unidos. De hecho, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, dice que si Rusia da un paso en esa dirección, Estados Unidos entonces va a actuar de manera decisiva. La manera decisiva sería, por supuesto, sacar a Nicolás Maduro. Apenas que lo hagan, esto sería cuestión de horas. Apenas que se vea un movimiento de que se van a acercar a Venezuela, ellos enseguida lo que van a hacer, que es uno de los escenarios, pero el que utilizarían sería ese, de derrocar a Nicolás Maduro, extraerlo o simplemente utilizar un equipo de aviones no tripulados para poder neutralizar al Palacio de Miraflores. Mientras tanto, por supuesto,
todo esto ha generado mucha tensión desde hace muchos días. El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, manifestó que va a aumentar la presencia de los soldados y los comandos en la frontera con Venezuela. Padrino López declara que Colombia es el peón de la OTAN en América Latina, pero aún así parece que el peón viene siendo Padrino López, que no puede ni siquiera enviar fuerzas armadas a la frontera porque en realidad ya no tienen nada, no tienen aviones operativos, ya no tienen. Recordemos lo que sucedió en Apure, no pudieron ni siquiera, ahora menos van a poder con un ejército de Colombia apoyado por los Estados Unidos. Por supuesto que Rusia ha dicho que ellos tienen acuerdos de cooperación y asistencia militar, ¿verdad? Con Venezuela, Rusia y Venezuela, pero bueno, igual Estados Unidos y Colombia también tienen varios acuerdos de cooperación y asistencia militar para combatir en la lucha contra cualquier movimiento que pueda generar alguna inestabilidad en la región, incluyendo a disidentes, grupos no deseados, pero también incluyendo a tropas ya sean de Irán o de Rusia, ¿verdad? Y esto incluye entonces la presencia de oficiales norteamericanos en varias bases militares de Colombia. Y entonces, como sigue todavía hay un recrudecimiento en los últimos días en la frontera de estos dos países, Colombia y Venezuela, ¿verdad? Por el conflicto que tienen entre los disidentes y otros organismos ahí que no se llevan bien porque están peleándose el control, ¿verdad? Más unos que están apoyando a Nicolás Maduro. Entonces el representante de Rusia ante la ONU dijo que podían establecer una especie de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas para solventar esa problemática, ¿verdad? Pero Iván Duque dijo que no van a caer en ese chantaje, no van a ceder frente a las presiones de Rusia de regularizar relaciones con Venezuela, ya que el régimen de Maduro protege a estos grupos, ¿verdad? Que están haciendo mucho daño y le están haciendo daño también al gobierno colombiano, a la democracia colombiana, y por supuesto que sabemos que así como Honduras se va para la izquierda y Nicolás Maduro pudo, como quien dice, recuperar la embajada, podría suceder algo similar si en Colombia en estas elecciones gana un Gustavo Petro, ¿verdad? Y entonces eso lo sabe Estados Unidos, eso lo sabe también Iván Duque, ¿verdad? Que fue uno de los que tuvo la iniciativa de acusar a Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, y excusas sobran para ir a buscar a Nicolás Maduro. Rusia, mientras tanto, asoma la posibilidad de enviar cooperación militar a Venezuela, las cuales ya existen, porque se dice que hay encima 2 bases militares, según lo ha dicho Figuera, ¿verdad? Antiguo de inteligencia de Chávez, y el Caribe podría ser el escenario de un nuevo conflicto, como sucedió quizás en La Habana en 1962. Así que en este momento, apenas que vean algún movimiento así, en los próximos días va a haber una respuesta fuerte por parte de los Estados Unidos para entonces sacar a Nicolás Maduro y así poder evitar que Rusia envíe tropas a Venezuela. Ya eso sería, como quien dice, una invasión, porque ya no tendrían permiso de nadie. De hecho, ya pueden decir que es una invasión si lo hacen, porque ellos no reconocen, los Estados Unidos, a Nicolás Maduro, y sí reconocen al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Si Maduro ayuda a Rusia, será sacado del poder en horas. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.